Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. Naciones Unidas denuncia actos genocidas de Israel contra la población palestina, esta vez al destruir sistemáticamente su capacidad reproductiva con el ataque a centros de salud para mujeres y la violencia sexual como estrategia durante la guerra de Gaza. Israel dice que las acusaciones son antisemitas. Por otro lado, conversaremos con la autora uruguaya Fernanda Trías sobre su nuevo libro El Monte de las Furias y sobre los temas de las mujeres que ha explorado a lo largo de su publicación literaria. ¿Qué dicen las voces de ellas y cuáles son sus retratos? En minutos la entrevista. También iremos a Brasil. Cada 17 horas pierde la vida una mujer víctima de feminicidio en el gigante latinoamericano. Un informe de la Red de Observatorios de Seguridad alerta sobre el escenario para las ciudadanas. ¿Qué delitos aumentaron? Ya lo vemos. Pues bien, vamos a comenzar con las noticias de la guerra de Gaza. Naciones Unidas denunció que Israel ha destruido parcialmente la capacidad reproductiva de la población palestina, constituyendo nuevas acciones genocidas en medio de los enfrentamientos con Hamás. Para Israel, la acusación no es válida y tiene una intención antisemita. Veamos la historia. Israel comete actos genocidas al atentar contra la capacidad reproductiva en la Franja de Gaza. Eso denuncian investigadores de Naciones Unidas. Las autoridades israelíes han destruido parcialmente la capacidad reproductiva de la población palestina de Gaza, incluso mediante la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos, una de las categorías de actos genocidas contempladas en el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio. El informe también dio cuenta del aumento de las muertes maternas debido al acceso restringido a suministros médicos y calificó el conjunto de medidas de Israel como un crimen de lesa humanidad de exterminio. También concluye que Israel ha cometido actos genocidas al destruir de manera sistemática instalaciones de salud sexual y reproductiva. Los investigadores señalaron a las fuerzas de seguridad israelíes de utilizar el desnudamiento forzado en público y la agresión sexual como parte de sus procedimientos estándar para castigar a la población del enclave después de los ataques liderados por Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023. Pero Israel rechazó las acusaciones. Su misión permanente ante la ONU en Ginebra calificó el reporte de infundado, parcial y carente de credibilidad. El país, gobernado por Benjamin Netanyahu, es parte de la Convención sobre el Genocidio y en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia le ordenó tomar medidas para prevenir actos de genocidio durante la guerra contra Hamás. En tanto, un informe previo publicado por la Comisión en junio de 2024 acusó a Hamás y a otros grupos armados palestinos de graves violaciones de derechos humanos en su ataque del 7 de octubre de 2023, incluyendo tortura y tratos degradantes. Un tema del que continuaremos haciendo seguimiento. Pero ahora vamos a hacer un cambio radical de tema y vamos a hablar de literatura. Una mujer vive en la ladera de la montaña, entre la neblina y el follaje feraz. Vamos a hablar de su historia. Su misión es cuidar los linderos y avisar a un celador sobre anomalías. En sus cuadernos ella escribe sobre su rutina y sobre los recuerdos de una infancia marcada por una madre brutal y por el deseo insatisfecho de aprender. Un día aparece en su jardín un cuerpo. Cuidadosos de no llamar la atención con el celador, deciden enterrarlo, pero aparece otro, y otro, y otro, y otro. Ese es el abrebocas de El Monte de las Furias, la nueva novela de la autora uruguaya Fernanda Trías, quien nos acompaña en Ella Soy. Fernanda, gracias a ti. Muchas gracias, Ángela, muy contenta de estar aquí hoy. Pues igualmente, Fernanda, es un gusto poder hablar de otros temas y sobre todo pues del arte que es la literatura. Quiero preguntarte primero, ¿de dónde nace El Monte de las Furias? El Monte de las Furias nace, creo yo, por mi fascinación por los cerros orientales de Bogotá, por las montañas siempre verdes de esta ciudad donde vivo ya hace 10 años, y también por un interés y una pregunta en torno a el territorio y la mujer y qué coincidencias hay entre ambas, ¿no? Porque yo pienso que el territorio, que en este caso está simbólicamente en la novela es la montaña y el monte, siempre ha sido un cuerpo feminizado.
así como la mujer ha sido naturalizada y se habla siempre de que la mujer tiene este instinto natural para determinadas cosas, también hemos feminizado el territorio y la naturaleza y hablamos de la madre tierra, la madre naturaleza, ¿no? Pero de esa manera, justamente por esa feminización de la naturaleza, creo que también se habilitan una cantidad de violencias hacia el territorio que tienen un paralelo muy cercano con las violencias que ocurren a diario en el cuerpo de las mujeres. Esa montaña que lo aguanta todo igual que la mujer, que además es cuidadora de sus entornos. Y por eso quiero preguntarte sobre esos retratos de mujer que más te ha interesado transmitir a las personas que te leen. Me llama mucho la atención que tanto en esta nueva novela como en la anterior Mugre Rosa nos hablas mucho de historias de mujeres que viven en soledad y estamos en la lectura todo el tiempo escuchando sus pensamientos en un mundo caótico en ocasiones. Sí, me interesan mucho los personajes de mujeres que son poderosas, pero son poderosas no porque sean buenas y heroicas necesariamente, sino también porque son incómodas. Mujeres que están en lugares de transgresión, que no es el lugar típico donde se espera que esté la mujer o que tal vez, digamos, las características de estas protagonistas no son esas ideas que tenemos de las mujeres. Siempre son complejas, siempre son contradictorias, como creo que lo somos todas en realidad, ¿no? Pero nunca simplificando. Son mujeres que de alguna manera siempre están desubicadas, en el sentido de que me gusta pensarlo como algo positivo, de desubicación, es no estar en ese lugar que se espera de ti. Entonces son mujeres transgresoras. En el caso de esta novela en particular, que es mi última, es una mujer, por ejemplo, que vive sola en lo alto de una montaña y que hace unas tareas rurales que son rudas. Sí, es ese entorno rural que es tan masculino, y ella está ahí reclamando también ese espacio y esa soledad. Bueno, fíjate, Fernanda, que en Ellas Hoy hablamos muchísimo de las maternidades y me interesa que hablemos sobre cómo ese tema atraviesa a tus personajes indudablemente. Siempre en mis novelas creo que he trabajado de diversas maneras las maternidades, lo quiero decir en plural, porque hay tantas maneras de maternar, ¿no? Y también eso me interesa, ir buscando esos distintos ángulos. Entonces, en mi novela anterior, Mugre Rosa, había una mujer que en una ciudad que acaba de vivir una catástrofe, un poco apocalíptica esta ciudad, esta mujer decide quedarse en la ciudad en ruinas y cuidar de un niño enfermo que tiene un síndrome raro y un niño que no es su hijo biológico. Sin embargo, ella está maternando y cuidando y de alguna manera adoptando a este niño enfermo. Aquí en esta novela también hay un tema vinculado a la maternidad, no solo porque la mujer tiene un gran conflicto la protagonista tiene un gran conflicto con su madre, sino porque ella misma no ha podido tener hijos y tiene ese deseo insatisfecho y empieza a volcarlo a otras cosas. Quien lea la novela verá dónde, y también creo que hay un tema de maternar que va más allá, digamos, pensando los cuidados como algo amplio que podría incluso derramarse a la naturaleza, a los cuidados del medio ambiente, a los cuidados de todo aquello que nos rodea, y como eso también es un acto de materno en realidad. Y son mujeres que están muy bien situadas y aquí me quedo pese a la adversidad y a la violencia que las rodea. Ahora, otro gran tema y que no sucede tan a menudo como deberían las diferentes expresiones artísticas es ver y prestar una especial atención a cómo se relacionan entre ellas las mujeres, cómo lo hacen en tu literatura. Hay de todo, porque a mí sí hay algo que realmente me importa, es no construir personajes planos, no construir personajes que tú digas es blanco o es negro, sino justamente pensar esas complejidades y estas contradicciones constantes que son la vida misma, digamos. Pero, por ejemplo, en esta novela la protagonista tiene una relación muy dura con su madre porque su madre fue realmente una mujer que podríamos pensar como egoísta, una mujer que tenía sus propios problemas y que los volcaba en su hija. Sin embargo, hay otro personaje que es la abuela en este linaje de mujeres, ¿no? Y esta abuela, sin embargo, era una persona muy tierna que la impulsaba a estudiar. ¿Sí? Entonces yo también quiero como siempre estar poniendo las distintas maneras, ir matizando, ir mostrando cómo algunas relaciones son duras, pero otras pueden ser muy empoderadoras y al contrario pueden enseñarte todo sobre qué es amar, ¿no?
Pues mira, yo te agradezco mucho porque hablamos todo el tiempo de mujeres, de derechos de las mujeres, de empoderamiento, pero esta es una manera diferente de leernos, de vernos, de escucharnos y definitivamente de sentirnos. Fernanda, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Pues muy bien, vamos ahora a un cambio de tema y vamos a revisar cifras en América Latina. En Brasil, una mujer es víctima de feminicidio cada 17 horas, según un informe de la Red de Observatorios de Seguridad. El boletín Ellas Viven, un camino de lucha, revela un escenario alarmante sobre la violencia de género en el país. 531 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2024. Este documento apunta a un aumento del 12,4% en los casos de violencia respecto al 2023. Entre los delitos analizados, la violencia sexual y la violación experimentaron un alarmante aumento del 70,5%, mientras que los homicidios aumentaron 22,1%. Para conocer más detalles, vamos a conectar con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone. La situación en Brasil es bastante preocupante. Un reciente informe del Fórum Brasileño de Seguridad revela que en los últimos 12 meses al menos 21 millones de mujeres sufrieron algún tipo de violencia. Estamos hablando del 37% de todas las brasileñas, una de cada tres, pero también del peor dato de la serie histórica que empezó en 2017. Y hablamos de diferente tipo de agresiones, violencia física, pero también psicológica y sexual, además de acoso. En el 57% de los casos, la violencia se produjo dentro del hogar, casi siempre a manos de maridos, novios, parejas en el 40% de los casos o de exparejas en el 27%. Además, otro dato llama la atención. En el 92% de las ocurrencias había testigos, ya sea amigos y conocidos en el 47% de los casos o los hijos de la propia víctima en el 27%. Sobre el perfil de la mujer víctima, sabemos que es joven, de 24 a 35 años. Las afrodescendientes se llevan el peor dato con el 37% de las agresiones y además en el 45% de las víctimas se comprueba que el nivel escolar era muy bajo. Y en Ecuador, Gabriela Goldbaum, ex esposa del presidente Daniel Noboa, denuncia que es víctima de violencia vicaria y dice que impulsará un proyecto de ley que la reconozca como violencia de género. Goldbaum asegura que desde su separación hace 6 años ha enfrentado una persecución sistemática y 42 demandas de Noboa relacionadas con la tenencia de su hija en común, en las que, según dice, la justicia está parcializada a favor del mandatario que busca la reelección. La violencia vicaria sucede cuando el agresor utiliza a los hijos e hijas para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Laura Espinosa, Iván Rodríguez, Giovanni Agudelo, Álvaro Sierra y, como siempre, de nuestro equipo de máster y producción. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.